Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Antes que nada, ¿se escucha bien el audio? ¿Pueden ver adecuadamente la presentación? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Sí, Héctor? sí. Buenas tardes. Excelente, Buenas. chicos. Vamos a esperar unos 3 minutitos más para que se conecten los demás participantes, mientras empezamos a dar acceso a la gente, ¿vale? Para que no haya ningún detalle, chicos, ¿vale? Ok, muy bien. Dice... Buenas noches, chicos. Me gustaría conocerlos un poquito antes de iniciar el tema del webinar. Si quieren ustedes comentar a través del micrófono de dónde nos están ahorita visitando, de qué país son, y también me gustaría saber qué profesión tienen y si ya tienen algo de experiencia con el tema de la ventilación mecánica no invasiva. Vale, ahorita hacemos la presentación general, pues para poder iniciar ya actividades, ¿vale? Segundo, chicos. Bien, chicos, en lo que se conectan los demás compañeros, rápidamente vamos a hacer una introducción respecto al tema de la ventilación mecánica no invasiva. Quizás para algunos es una terapia que ya conozcan, quizás para algunos sea una terapia completamente nueva. Y es importante que nosotros la tengamos que aprender, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia científica que nos habla de que la ventilación mecánica no invasiva
tiene muchos beneficios respecto al tema de los pacientes, ¿vale? Vamos a hablar de dos conjuntos muy infectables que vendría siendo pacientes con enfermedad obstructiva, vamos a hablar un poquito de fisiopatología y pacientes con edema pulmonar cardiogénico. También es importante que lo lleguemos a entender, aprender qué es el contexto de presión, para qué sirve y cómo funciona esto. ¿Vale, chicos? Rápidamente, a mí me gusta mucho interactuar con el público. Yo les hago la pregunta, chicos. ¿Alguien de aquí tiene ventilador en su servicio hospitalario? Me gustaría escucharlos. Yo no cuento con ninguno. Dice Alejandra que no. Perfecto. Vamos a aprender a utilizar tres maniobras respecto a esto, porque coloquialmente nos han enseñado que para iniciar esta terapia necesito un ventilador. Vamos a ver que existen otras opciones en el mercado y por ahí han escuchado, o para los que no sepan, existe el famoso CPAP casero. Les vamos a enseñar también a cómo utilizarlo, ¿vale? Bueno, chicos, pues les doy la bienvenida a este webinar navideño. Prácticamente es el último webinar que damos en el 2025. Y bueno, este es un tema bastante interesante que nos implica mucho al personal de emergencias. A diferencia del webinar de ayer, a mí me gusta ser muy participativo, me gusta interactuar con ustedes, me gusta cuestionar a la gente para que ustedes también vean cómo funciona todo esto, ¿vale? Y generalmente me gusta mucho iniciar con un casito clínico, ¿vale? Creo que es la manera más fácil y más sencilla de poder entender estos conceptos. Rápidamente, unidad médica es despachada a un domicilio para atender a un paciente con dificultad respiratoria. Ustedes ven que es una noche en alguna ciudad y les reportan que es un masculino de 67 años con antecedentes de POC, diabetes e hipertensión crónica. Esa es la información que les da el despacho. Al llegar al domicilio, te topas con algo muy parecido a lo que ven ustedes en pantalla. De una manera preliminar, ¿qué les llama la atención de lo que ven respecto al paciente en la cama? Paciente con dificultad respiratoria. Un paciente con dificultad respiratoria, más. Por la misma dificultad respiratoria, la palidez se está presentando en piel ya debido aunque suena repetitivo, a la insuficiencia respiratoria debido al EPOC Vale, hay y a que, la hipertensión que está haciendo. vale, ahí tenemos datos de que nos llama muchísimo la atención, ¿vale? Entonces, de primera instancia, pues a lo mejor pensaríamos, bueno, es un paciente que evidentemente no se ve sano y me tocaría a lo mejor hacer otro tipo de intervenciones. ¿Vale? Ya desglosando un poquito esto, vemos que hay uso de músculos accesorios, tenemos sibilancias sin la necesidad de auscultación, ese es un dato muy relevante, y el paciente tiene dificultad para poder expresarse adecuadamente, ¿vale? Esos es como los datos generales. Y al momento de querer revisar un poquito de los signos vitales, al poner monitor nos topamos con esto. Una frecuencia cardíaca de casi 140, una TA relativamente normal, pero vean la saturación de oxígeno. ¿Les llama la atención eso? Sí, tiene Ahora, una oxigenación, está perdón. sí, adelante, adelante, con Sí, confianza, tiene, chicos. sí, perdón por interrumpir, tiene una oxigenación baja que aunque debido a su EPOC no debería de presentar. Debería Vale, tener más o menos una oxigenación entre 86 86, 65, 86, 70 aproximadamente, yo creo. vale. Muy bien, me parece excelente, ¿no? Así me gusta, chicos, que haga participación. Ahora, en este caso tenemos un capnógrafo no invasivo, que es el que va prácticamente en las puntas del paciente. Y vean ahí, vean la capnografía de ese paciente. Digo, tenemos una CO2 elevada, tenemos una frecuencia respiratoria elevada y ya vieron cómo se ven las ondas de capnografía. ¿Qué les llama la atención respecto a eso? De primera instancia, puedo decir que algo no es normal, ¿no? Así sencillo, algo no es normal. Si se lo preguntan, pues hay una dextrosis glucosa capilar de 120 y el paciente tiene temperatura de 40. Ahora, hablando un poquito con el familiar, que es la hija que ven ustedes en pantalla, nos comenta que su papá
ha tenido temperatura, fue a una farmacia a un consultorio de farmacia y el doctor le dio antibiótico y eso fue hace 2 días, y le dijo que se nebulizara con agua salina cada 12 horas, ¿vale? Entonces, eso es la única información que tenemos respecto al tema del paciente, ¿vale? Mientras su compañero prepara el oxígeno para poder administrar a este paciente, porque claramente es un paciente que es de prioridad, no es un paciente de llamada rutinaria, nos hacemos ciertas preguntas, ¿vale? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿este paciente tiene una dificultad respiratoria o tiene una insuficiencia respiratoria? Por ahí podemos empezar. ¿Realmente sabemos la diferencia entre una dificultad y una insuficiencia respiratoria? Lo vamos a checar más adelante. Segundo punto. Si en este caso el oxígeno suplementario no fuera suficiente, ¿qué otras opciones tenemos para ayudar a este pacientito? Hay tres conceptos que vamos a aprender el día de hoy, que es oxígeno, ventilación y presión, ¿vale? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que las terapias que vamos a utilizar, independientemente si es un problema cardíaco o es un problema meramente respiratorio, pues nos va a dar mucho hincapié respecto a esto, ¿vale? Con esta pequeña introducción, pues tenemos que hablar mucho respecto a entender cuáles son estas dos situaciones en las que nos van a poner este contexto respecto a los pacientes. Si yo te hablo, por ejemplo, de la parte respiratoria, nos dice que gran parte de los servicios de emergencia, pues están muy acostumbrados a recibir llamadas para pacientes que tienen una dificultad respiratoria. Y generalmente nos vamos a encontrar una vertiente que son enfermedades respiratorias crónicas, ¿vale? ¿Qué entienden por la palabra crónico? Que ya no se le va a quitar, que ya va a vivir ya de por vida o lo que le quede va a estar con esa enfermedad. O sea, es un paciente que ya lo tiene ya de cajón, ¿no? Hemos escuchado que mi abuelita tiene presión alta, mi abuelita tiene diabetes, ¿no? Entonces, cuando decimos que es algo crónico, es que el paciente ya vive con esa enfermedad, ¿vale? Y en algunas situaciones nos podemos encontrar con cosas agudas, que es algo que va a aparecer justo en este momento, ¿vale? Y es nuestra responsabilidad entender los procesos fisiológicos, ¿vale? Porque si yo no entiendo cuál es la fisiopatología de cierta enfermedad, de cierto trastorno que tiene mi paciente, muy difícilmente voy a poder saber cómo tratar a ese paciente, ¿vale? Hay un ejemplo que me gusta mucho mencionar, sobre todo cuando hablo con estudiantes, es que si yo le explicara a mi abuelita con peras y con manzanas cómo abrir el tanque de oxígeno y poner una mascarilla de oxígeno, estoy seguro que lo va a poder hacer. El chiste no es eso, el chiste es de saber por qué lo estoy haciendo, entender qué está pasando a nivel celular, qué está pasando a nivel del tracto respiratorio, lo más pequeña, para poder entender estos procesos, ¿vale? Y para eso tengo que hablarte primero de la famosísima disnea, ¿no? Que aquí nos menciona que es una sensación subjetiva de una respiración difícil o molesta, ¿vale? Y creo que todos en algún momento de la vida hemos escuchado o nos han llamado para un paciente con dificultad respiratoria. ¿Cómo podrán ustedes, de una manera muy sencilla y en español, explicar qué es la disnea? Al paciente le cuesta trabajo respirar, le cuesta trabajo ventilar, ¿vale? Ahora, ¿ustedes creen que eso sea subjetivo o no subjetivo? ¿De quién va a depender si esto es verdad o no? Del paciente, ¿vale? Porque recordemos que un tema de disnea no necesariamente es un problema cardíaco, no necesariamente es un problema respiratorio. Quizás el paciente está pasando por una situación emocional, una situación psicológica, y es algo que el paciente va a poder experimentar. Eso es algo como de cajón y de base. Donde realmente nos tendremos que preguntar es en la situación donde encontremos un paciente con datos inminentes de una insuficiencia respiratoria. Lo que podría matar al paciente de manera inicial sería una insuficiencia respiratoria, ¿vale? Entonces, son conceptos que nos tenemos que empezar a aprender. Yo aquí les hago la pregunta, chicos, y es importante y por qué iniciamos con esto. ¿Qué es una dificultad respiratoria? ¿Qué es una insuficiencia respiratoria? Me gustaría que participemos un poquito en eso porque es una cuestión muy importante y que creo que lo hemos escuchado en libros, lo hemos visto en manuales, pero considero que no le damos la importancia que es. ¿Qué entienden por dificultad respiratoria, chicos? Lo que les La, nazca. di- la dificultad respiratoria es precisamente que le cuesta trabajo respirar. La insuficiencia respiratoria es que
tus pulmones no están al 100% para que pueda seguir oxigenando o para que pueda respirar, mejor dicho. Mejor para respirar muy bien. Creo que todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Esto es muy rápido y esto es muy sencillo. Si yo te hablo, por ejemplo, de una dificultad respiratoria, yo puedo decir que el paciente tiene la capacidad de oxigenar y ventilar. Al paciente le va a costar más trabajo, sí, pero todavía tiene la capacidad, ¿vale? Para eso hay que recordar dos contextos muy importantes. El cuerpo humano ocupa dos cosas para poder vivir, ¿no? Oxígeno y glucosa. Estos al juntarse en la célula, en la mitocondria, ¿qué es lo que crea, chicos? ¿Se acuerdan? El famosísimo ATP. Y ATP es nuestro combustible. ¿Por qué estoy con ustedes el día de hoy dándoles una plática? Es gracias al ATP. ¿Por qué me están prestando atención? Es porque tienen ATP, ¿vale? Entonces, es una parte muy importante que lo entendamos, porque en una dificultad respiratoria, el paciente tiene todavía la capacidad de oxigenar y ventilar para que las reservas de ATP o el suministro de ATP se mantenga sin ningún tipo de problema. ¿Hasta aquí se entiende este punto, chicos? Ahora bien, ¿qué sucedería si yo te hablo, por ejemplo, en una insuficiencia respiratoria? En una insuficiencia respiratoria, pues, ¿qué creen que pasa? El cuerpo pierde la capacidad del tema de CO2 y oxígeno y todo lo que conlleva, ¿vale? Todos hemos escuchado el famosísimo shock compensado y shock descompensado. Si yo lo pudiera trazar en una línea, digamos, isoeléctrica, podremos decir que en un proceso de enfermedad o de lesión, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Aumenta sus capacidades. Y esto lo hemos escuchado como un proceso de compensación. Pero esto se va a mantener eternamente. La respuesta es que no. Eventualmente, ¿qué va a pasar con el paciente si no corregimos el problema de base? De estar arriba, ya estamos abajo. Y lo conocemos como descompensado, ¿vale? Entonces, si el cuerpo o el paciente no tiene la capacidad de compensar, ¿qué van a pasar con el ATP? ¿Va a estar normal o anormal? Va a estar anormal, ¿vale? Y específicamente yo veo que el problema aquí quizás sea el problema de que no está llegando suficiente oxígeno, ¿vale? ¿Entendemos el contexto de dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria? ¿Qué Sí, puede provocar insuficiencia respiratoria? Prácticamente todo, desde una hemorragia severa hasta un TC, un problema cardíaco y pasando por un problema respiratorio. Véanlo como la fase final de un problema, ¿vale? Es así de sencillo, chicos. Y vamos a ver que existen diferentes signos y síntomas que podemos nosotros rescatar en los pacientes, ¿vale? Por ejemplo, de cajón, muchos pacientes van a tener famosísima disnea. Si yo hago la vertiente entre la dificultad y la insuficiencia, vamos a dar cuenta de varias cuestiones. El paciente en una dificultad respiratoria va a estar a lo mejor un poco ansioso, va a estar con taquicardia, taquiapneico y un trabajo respiratorio aumentado. ¿Por qué el paciente presenta ansiedad? ¿Por qué el paciente se puede presentar incómodo? Ojo, no confundir con una alteración del estado mental significativa. A lo mejor un paciente que está muy nervioso, está como muy enojado. ¿Por qué? ¿Qué hace el cuerpo para poder compensar esos problemas? ¿Han escuchado del sistema nervioso simpático?
y que el cuerpo libera algo a través de las glándulas suprarrenales, liberación de catecolaminas, ¿vale? Y esto, entre tantas cosas, pues evidentemente afecta al sistema neurológico, ¿vale? Pero si el paciente pierde la capacidad de poder compensar, pierde esas catecolaminas, pues el paciente de estar arriba se va a ir hacia abajo. Y podemos encontrar diferentes vertientes. Primero en la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa? Podemos encontrar frecuencias respiratorias muy bajas o podemos encontrar frecuencias respiratorias muy altas. Esto por un intento de intentar compensar la situación. Ahora, este es un punto muy importante. Pacientes con imposibilidad de poderse acostar. Pasa mucho con paciente de costa, pero un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿por qué creen que no se puede acostar? ¿Por qué cuando se acuestan sienten que se ahogan? ¿Qué creen que haya en sus alvéolos? Líquido. ¿Vale? Ahorita que hablemos de cardio, lo vamos a tomar más a consideración. Exceso de moco y secreciones, si esto específicamente es por problema meramente en la parte respiratoria y cambios de coloración de la piel. ¿Cuáles son las más comunes? El paciente que está pálido, paciente que eventualmente puede cruzar a lo mejor una cianosis, ¿vale? Y ahora yo les hago la pregunta, ¿por qué creen que la saturación de oxígeno se las puse hasta el final? ¿Realmente es lo primero que cambia cuando un paciente llega a una insuficiencia respiratoria? ¿La piel es lo primero que cambia? No necesariamente. Específicamente con la oximetría puede ser lo último que cambie y si el paciente ya le encuentran cianótico es porque este proceso ya lleva mucho tiempo, no es algo de ahorita. Si me voy a una cuestión de urgencia, pues la ambulancia no es como que tarde 5 minutos, se puede tardar un poquito más, dependiendo mucho de la distancia y la disponibilidad, ¿vale? Y también refiere mucho al tema del cuadro de enfermedad. Son cosas completamente diferentes. ¿Se entiende la diferencia entre una dificultad y una disnea, chicos? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Clarito, clarito, ¿vale? Perfecto. Y evidentemente ya lo hemos dicho, ¿no? Los cambios de coloración y todo lo demás, ¿vale? Ahora, si toda esta información lo traduzco al tema del paciente, vamos a ver que el paciente va a sufrir diferentes cambios. Si yo me enfoco, por ejemplo, en la parte general, primero a lo mejor lo voy a encontrar inquieto, lo voy a encontrar con ansiedad, lo voy a encontrar con inquieto y quizás voy a encontrar cambios de coloración de la piel. Ahora, vean esto, y es lo que me llama mucho la atención, el estado mental. Primero puede estar agitado, luego puede estar confuso y por último puede estar letárgico. ¿Qué entienden por letárgico? ¿Qué entenderíamos por letárgico, chicos? Que a lo mejor el paciente ya no está respondiendo, el paciente a lo mejor ya está cabeceando y que solamente está reaccionando a estímulos dolorosos e incluso ni siquiera a eso. Si lo vemos de una manera retrospectiva, esto está yendo de manera que progresivamente está cayendo ese paciente, ¿vale? Ahora, vean la parte hemodinámica. Cuando hablo de la parte hemodinámica, me enfoco mucho en la parte cardiovascular. Lo podemos encontrar taquicárdico, lo podemos encontrar incluso hipertenso en algunas situaciones. Pero ¿qué pasa si yo no se corrige la situación? Eventualmente la tensión arterial se normaliza, entre comillas, la frecuencia cardíaca también se normaliza hasta llegar un momento en que va a empezar a bajar, ¿vale? Y podemos encontrar al paciente que esté ya con una hipotensión muy marcada y lo podemos encontrar con ciertas arritmias. ¿Por qué un paciente en estas características va a generar arritmia cardíaca? Y el problema, en este ejemplo, te voy a poner que no es un problema que el paciente tenga un problema en su corazón. ¿Por qué se genera la arritmia? ¿Han escuchado el famosísimo potencial de acción? De cómo se genera electricidad en el corazón, que es lo que permite que el corazón pueda latir. Cambio de iones en la membrana celular y se le conoce como bomba sodio, potasio y calcio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y este movimiento que se hace a nivel celular para poder que mi corazón pueda latir de manera normal y que haya electricidad de manera organizada, requiere energía, requiere ATP. Y si estamos viendo que una insuficiencia respiratoria no hay nada de eso, es posiblemente que el paciente experimente alguna especie de arritmia, ¿vale?
Y pues sabemos que evidentemente si esto no se corrige, va a llegar el momento en que tendremos paro cardíaco y muere evidente del paciente. Esta es una manera en que podemos encontrar. Ahora, habríamos que ver cuál es la situación que tendremos. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que tiene un EPOC y va haciéndose exacerbado a un paciente que tiene una anafilaxia. O sea, a lo mejor en cuestión de velocidad, la anafilaxia sea un poquito más agresiva con el paciente. Entonces, va a depender mucho de cuál es el cuadro clínico y qué es lo que lo está generando. ¿Se entiende este punto, chicos, de cómo se va deprimiendo el paciente? ¿Clarito? Perfecto. ¿Y qué lo genera? Pues muchas cosas. Recordemos que el tema de la dificultad o insuficiencia cardíaca lo vamos a poder encontrar en diferentes vertientes. Si te hablo, por ejemplo, cosas que meramente afectan la parte pulmonar, ¿qué enfermedades ustedes conocen? Hagamos una pequeña lluvia de ideas. Ya les dije uno, el EPOC. ¿Qué más? Un asma podría ser, ¿por qué no? Un paciente con una reacción alérgica que se convierta en anafilaxia también lo podría generar. ¿Una insuficiencia respiratoria? Claro que sí. Es como de los tres más comunes. Si te vas a la parte cardíaca, ¿qué situación cardíaca puede generar un problema de insuficiencia respiratoria? Paciente que le duele el pecho y que se va al brazo izquierdo o derecho, ¿cómo se le conoce a eso? A lo mejor un infarto, a lo mejor un problema, un paciente con insuficiencia cardíaca, bien común. Alteraciones del tórax, bien importante. Por ejemplo, un paciente que está en su coche y tiene un accidente vehicular, todo el golpe se lo lleva en la caja torácica y al momento de ustedes revisar encuentran que el paciente tiene fractura de costillas. ¿Creen que el paciente le cuesta trabajo respirar? ¿Por qué? ¿Creen que la contusión tuvo algo que ver? ¿Creen que la fractura de costilla no genere dolor? A veces los pacientes se autolimitan la respiración por el tema del dolor. Y en ciertos escenarios, la analgesia va a ser nuestro aliado en ese tipo de escenarios. ¿Vale? Si te hablo, por ejemplo, de alteración del sistema nervioso central, es prácticamente todo lo que enfoca a la parte del sistema nervioso, ¿vale? Específicamente, ¿qué parte del encéfalo es el que se encarga de la respiración, chicos? ¿Se acuerdan? Y ese sí tenemos que saberlos al derecho y al revés. Alteración del sistema nervioso. ¿Qué parte del encéfalo, que viene siendo esta de acá, controla la respiración? Esta zona, ¿no? Siempre y cuando. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene, por ejemplo, un TC grave? Iba sin casco y se golpeó en la cabeza. ¿Qué va a pasar con la computadora, el que controla la respiración? No funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente se tomó 20 pastillas de un analgésico muy popular? ¿Qué analgésico muy potente puede generar depresión del sistema respiratorio? Que ahorita está muy de moda en Estados Unidos, que afecta mentalmente la parte pulmonar. Todos los trastornos que tengan que ver con opioides, desde el fentanilo, que es lo más común, hasta otro tipo de medicamentos, ¿vale? Otro grupo muy importante son las benzodiazepinas, Ribotril, clonazepam, lorazepam, diazepam, midazolam, todos los que afecten esta misma cuestión, ¿vale? Entonces, hay ciertos fármacos, ciertas sustancias químicas que por su propia naturaleza afectan el trabajo de quién,
de esta zona. Entonces, eso es un ejemplo para mencionar que esto por sí solo va a generar insuficiencia respiratoria. ¿Preguntas con esto? Algo muy sencillo y fácil de poder explicar, ¿vale? Ahora bien, si te hablo, por ejemplo, de la parte de extremidades, una muy común y muy interesante es aquellos pacientes que tienen fractura de huesos largos o fracturas de cadera, ¿vale? Si bien el gran peligro para ese tipo de lesiones vendría siendo la hemorragia interna, hay otro muy importante que va a generar un coágulo que se va a mover, va a viajar, coágulo o embo, cualquiera de dos, y se va a alojar ¿en qué parte? En alguna arteria pulmonar. ¿Vale? La famosísima tromboembolia pulmonar. Se puede generar mucho por, a lo mejor, grasa o por émbolos que se van en esas vías. Entonces es para que lo tomemos a consideración y entender que prácticamente cualquier cosa puede desencadenar una insuficiencia respiratoria. Dependiendo qué es lo que lo va a generar, va a ser si es muy rápido o muy lento. Depende. Una tromboembolia, por ejemplo, en FA se lleva al paciente insuficiencia respiratoria. Un paciente que tuvo una sobredosis de opioide, en FA te va a hacer una insuficiencia respiratoria. Un paciente que tuvo una fractura costal, quizás tome un poquito más de tiempo. Un paciente que se infartó, quizás tome un poquito más de tiempo. Pero si ninguna de todas se trata, van a caer en una insuficiencia respiratoria. ¿Vale? ¿Preguntas con esto, chicos? Clarito, clarito. Son visiones muy generales. Me voy a enfocar a dos, prácticamente, bueno, tres. Tres para que no nos quede tan largo esto. ¿Vale? Si yo te hablo ahorita, por ejemplo, de las enfermedades destructivas, pues tengo que conocer primero qué es eso, ¿vale? Nos habla de que hay enfermedades respiratorias que se van a dar de manera crónica y pueden generar eventos agudos que van a complicar al paciente. De las enfermedades obstructivas, podemos decir de manera muy general que van a causar una resistencia del flujo aéreo, ¿vale? Quiero que vean esta imagen. ¿Vale? Ven una vía aérea, ven un alveolo, perdón, un bronquio, un bronquiolo, pues normalito, ¿vale? Y ese bronquio eventualmente se va a empezar a cerrar. Ahorita vamos a ver por qué se genera esto. De las dos enfermedades más comunes de la parte obstructiva, tenemos dos, que vienen siendo el EPOC y el asma. ¿Saben realmente qué es el EPOC? ¿Qué han escuchado respecto al tema del EPOC? ¿Cómo lo podríamos desglosar con palabras muy sencillas? ¿Alguien por aquí quiera comentar algo? El EPOC. Dice enfermedad crónica, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué más? ¿Qué más importante mencionar? ¿Vale? Nuevamente, díganme si pueden ver la pantalla rápidamente. De una manera muy sencilla y con peras y con manzanas, podemos decir que la enfermedad obstructiva crónica, Es la enfermedad que dificulta la respiración al bloquear el flujo de aire hacia los pulmones. vamos a encontrar tres cosas generales. Primero tenemos una inflamación crónica. Ahorita lo voy a desglosar. Tenemos también aumento de secreciones y vamos a tener resistencia al flujo aéreo. Si esto lo puede hacer con dibujitos, podríamos decir que esto que ven aquí, pues es el tracto respiratorio, ¿vale? Y se supone que esto tiene que tener un cierto diámetro. ¿Para qué? Para que el aire se pueda mover libremente. Estamos. Pero ¿qué pasa si tenemos alguna enfermedad como la que acabamos nosotros de mencionar, que es el EPOC? Primero, vamos a tener que el caminito se empieza a obstruir, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una inflamación crónica y vamos a tener exceso de secreciones, ¿vale? Con esta pequeña representación, ¿cómo creen que se pueda mover libremente el aire? ¿Normal o anormal? Anormal, ¿vale? Porque el canal está obstruido o se está haciendo cada vez más chiquito por el tema de la inflamación crónica.
Y eso también va a generar, ¿por qué cosa? Por el tema del exceso de secreciones, que es muy característico de esas enfermedades. Y al haber esa reducción del lumen, el flujo aéreo va a empezar a aumentar. Le va a costar mucho trabajo, no solamente el tema de meter aire, o sea, el tema de la inspiración, sino la principal es la exhalación. O sea, que para poder sacar el aire, al cuerpo le va a costar más trabajo. ¿Vale? Y esto también aplica para el tema del asma. La única diferencia es que el EPOC es un proceso crónico de mucho tiempo, o sea, toma años, décadas para que esto se pueda generar. Y en un tema de asma, el paciente puede vivir con la enfermedad y algo lo puede llegar a desencadenar, ¿vale? De manera muy general podemos explicar respecto a esto. ¿Dudas con esto, chicos? Clarito, clarito, ¿vale? Y esto pues prácticamente ya lo acabamos de explicar, ¿no? Exceso de moco, exceso de secreciones y el flujo aéreo pues está comprometido hasta cierto punto, ¿vale? Esto, un poquito de etiología, es una enfermedad que pues prevalece a nivel mundial y ya prácticamente todo lo que acabamos nosotros de mencionar. De los cuadros generales podemos hablar de la obstrucción e inflamación de la vía aérea, ya lo mencionamos. El tema de la bronquitis, ¿qué es bronquitis, chicos? Es una bronquitis. Inflamación y secreciones ¿en dónde? Pues en los bronquios, sencillo, ¿no? Todos en algún momento nos hemos enfermado y nos han dado ciertos medicamentos para ese cuadro. Ahora, de las enfermedades obstructivas también está muy de la mano del enfisema pulmonar. ¿Qué saben del enfisema pulmonar? ¿Cómo lo podrían describir de manera sencilla? Enfisema pulmonar. Creo que todos conocemos los alvéolos, ¿verdad? En el enfisema pulmonar, normalmente tenemos los alvéolos más o menos así, ¿verdad? Y este alveolo tiene que hacer el intercambio de oxígeno dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar. Estamos. Pero ¿qué sucede con el tema del enfisema? Este alveolo eventualmente empieza a dejar de funcionar, ¿vale? Eventualmente, coloquialmente yo digo que el alveolo se empieza a convertir en una estatua. ¿Qué entienden por estatua, chicos? ¿Cómo lo pueden traducir de una manera muy general? ¿Qué hace una estatua? Que no se mueve, que no tiene vida, que se está, mm, que es de piedra, vamos. ¿Qué hace una estatua? Nada, ¿vale? Y es un alveolo que prácticamente no hace nada. Ese alveolo hará su chamba de intercambio de gases, no. Hará su chamba de intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, no. Simplemente está ahí. Y si hablo un poquito de etiología también, es muy común con pacientes que fumaron durante muchas décadas, pacientes que estuvieron expuestos al humo y pacientes que estuvieron expuestos a alta contaminación, sobre todo en las grandes ciudades, y trabajar con químicos industriales, ¿vale? Es un proceso muy largo, es un daño alveolar a muy largo plazo, y esto, pues, lo único que hace es que el alveolo, pues, no funcione. Pero no tengo solamente un alveolo, tengo millones y millones de alveolos. Esto generalmente lo que provoca es un aumento del espacio muerto, ¿vale? Para tenerlo ustedes a consideración, ¿vale? ¿Preguntas? Clarito, clarito, chicos. No está tan complicado, ¿vale? Y eso es importante que lo sepamos, porque ahorita que hablemos, por ejemplo, de las terapias, esto nos va a servir para diferentes escenarios, ¿vale? Ahora bien, una persona con EPOC, como ya los mencionamos, es algo a largo plazo. El paciente lo va a tener durante muchos años. Lo que realmente tenemos que tener a consideración y lo que pueda poner en peligro la vida del paciente sería un EPOC exacerbado. ¿Vale?
El EPOC exacerbado es cuando los síntomas empeoran y esto generalmente es algo agudo, es algo que lo puede desencadenar cualquier cosa y la condición del paciente empieza a empeorar. Tiene un alto impacto en la salud del paciente y generalmente pues es hasta cierto punto aumenta la mortalidad. ¿Hasta cuánto? Hasta un 30%, ¿vale? Cualquier sobreesfuerzo que haga el paciente puede reactivar el tema de las vías aéreas inferiores y esto lo puede llegar a desencadenar. Si ya de por sí esa vía aérea no está funcionando al 100%, ahora imagínense cuando tenga alguna complicación de estas, ¿vale? Ahora, de estas, por ejemplo, datos generales que ustedes pueden observar en un paciente. Dificultad respiratoria, paciente con, ¿qué más? Insuficiencia respiratoria. ¿Y qué otra cosa, chicos? Sería prudente saber de esto. O tal a ver porque es importante que lo tengamos presente. ¿Qué más? Si ya dijimos que el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria, ¿cómo creen que esté la respiración de ese paciente? ¿Aumentada o disminuida? El patrón ventilatorio va a estar aumentado por la misma necesidad de consumir más oxígeno. Exactamente. Pero primero tenemos la parte de la frecuencia respiratoria va a estar aumentada. ¿Cree que el paciente padezca de taquicardia? La frecuencia también aumenta. ¿Qué más? ¿Creen que la saturación de oxígeno esté afectada? Muy posiblemente es un sí. Si tuviéramos a lo mejor tema de capnografía, capnometría, la CO2 normalmente aumenta. Y ahí puedes meterle todos los datos clínicos, ¿no? Palidez, cianosis, alteración del estado mental, ¿vale? Porque llega un momento en que esto, como lo habíamos mencionado en su momento, va a llegar un punto en que está tan, pero tan comprometido la vía aérea, que yo les hago una pregunta con esto. ¿Un tracto respiratorio que se ve así fácilmente va a tener intercambio de gases? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Si lo comparas con algo normal. ¿Crees que así llegue las moléculas de oxígeno? No, no van a llegar, chicos, no llegan. Y eso eventualmente es lo que mata al paciente, porque ahí tenés inflamación, exceso de moco y eventualmente atrapamiento aéreo, porque no puede, que el paciente le va a costar sacar esto. ¿Entendemos cómo funciona el EPOC? ¿Cómo funcionan las enfermedades obstructivas? Preguntas que tengan con respecto a esto, ¿vale? Sencillo. Ahora, si te hablo, por ejemplo, de la enfermedad cardíaca, la otra gran vertiente que podemos encontrar es el paciente con una insuficiencia cardíaca aguda. Prácticamente y con palabras sencillas, el corazón no carbura adecuadamente, no tiene la capacidad de bombear sangre de manera adecuada por diversos motivos. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa sangre si el corazón no la puede latir de manera tradicional? ¿Qué pasa si la sangre no se puede bombear adecuadamente? Se va a empezar ¿a qué? A estancar. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Y eventualmente vamos a tener como disnea, que es como el cuadro clínico que vamos a esperar con respecto al paciente. Ahora, hay que entender que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y de enfocado a la congestión pulmonar, es que hay una acumulación de líquido en los pulmones. Esto, pues evidentemente va a tener todos los datos que ya mencionamos y tenemos que entender cómo es que toda esa sangre se regresa. ¿Alguien de pura casualidad sabe por qué pasa ese proceso? ¿Por qué la sangre se empieza a regresar al corazón?
Dígame si puede ver la pantalla de volar. En una insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que pasa? Se supone que la sangre, más o menos, así con mucha imaginación, la sangre venosa, ¿por dónde viene? De las cavas superiores e inferiores. Exactamente, ¿no? Y esa sangre tiene que pasar ¿por dónde? A Aurícula derecha, a la aurícula derecha. Posteriormente se pasa ¿a dónde? A la aurícula, ventrículo derecho. al ventrículo derecho. Anda, ventrículo derecho. Entonces, a la aurícula. Entonces, del ventrículo derecho, ¿a dónde la tiene que mover? A la arteria pulmonar. La arteria. ¿Vale? Esta parte es bien importante para que prestemos atención. Si yo lo pudiera traducir de una manera muy sencilla, ay, aquí está. Prácticamente lo que sucede es lo siguiente. Tenemos los alvéolos y tenemos algo muy importante acá. ¿Alguien sabe cómo se llama esta membranita que hace el intercambio de oxígeno o dióxido de carbono? ¿Cómo la conocemos? Membrana, alvéolo, capilar. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Entonces se supone que la sangre desoxigenada viene a través de ¿dónde? De una de estas arterias pulmonares. ¿Y qué aprendimos? Que las moléculas de oxígeno tienen que brincar del alvéolo ¿a dónde? Al espacio vascular de la membrana, ¿vale? Para esto hay otro contexto que es importante que conozcamos. ¿Alguien sabe qué es lo que estoy dibujando acá? ¿Y cómo se le conoce? Es un espacio que tienen que brincar, El espacio intersticial. el espacio intersticial, muy bien. Espacio intersticial. Y este de aquí, pues el espacio vascular, ¿vale? Se hace el intercambio, oxígeno, dióxido de carbono, y posteriormente regresa a través de ¿dónde? Las venas. La vena pulmonar. Posteriormente, ¿a dónde va? A la aurícula Aurícula izquierda. izquierda. Y por último, al ventrículo. Izquierdo. Y se va a topar con una vena una arteria grandotota, que es una de las más importantes, que es la que conecta a ambos cuestiones. ¿Cómo se llama esa vena? Arteria, perdón. Aorta. La aorta. Esto es lo que normalmente deberíamos saber o lo que debería hacer el corazón. Pero en una insuficiencia cardíaca, lo que sucede es que como el corazón pierde la capacidad de bombeo, voy a ponerlo aquí, o sea, no hay buen bombeo sanguíneo, y esta puede ser por dos causas, porque la frecuencia cardíaca es muy baja o la fuerza de bombeo es baja también. ¿Qué va a pasar con toda la sangre? Prácticamente la sangre se empieza a regresar por donde vino. Si el ventrículo izquierdo, que es el más importante, no lo puede bombear, ¿qué va a pasar? Se le regresa a la aurícula izquierda. Y si no la puede bombear, se regresa ¿hacia dónde? Hacia la vena pulmonar. Y eventualmente, ¿a dónde va a parar todo esto, chicos? Pulmones. ¿Vale? Y esto es importante que lo entendamos porque solamente así entenderemos la terapia que vamos a aprender el día de hoy. ¿Vale? ¿Qué sucede? Prácticamente la presión ortostática
que es la presión que tenemos justo acá, aumenta. Y al aumentar, ¿qué es lo que va a suceder? Prácticamente decimos de una manera muy sencilla que todo ese líquido se va a empezar a fugar ¿a dónde? El líquido va a fugar ¿a qué espacio? Al espacio intersticial. ¿Vale? ¿Hasta aquí queda claro este punto, chicos? ¿Se entiende este contexto? ¿Clarito? Y en todo esto, ¿qué tiene que ver el alveolo? Bueno, hay algo que se conoce como barrera alveolo capilar. La barrera alveolo capilar prácticamente nos dice que tiene que ser lo suficientemente delgada para que tengamos el intercambio de oxígeno CO2, pero también tiene que ser lo suficientemente fuerte para que la presión de acá no le afecte. Pero ¿qué pasa si la presión ortostática, o la presión de la parte eh, empieza a aumentar? Le va a ganar el espacio y ¿qué va a pasar con el líquido intersticial? ¿A dónde va a migrar? A los alvéolos, ¿vale? Y si los alvéolos están inundados de líquido, ¿qué pasarán con las moléculas de oxígeno? ¿Podrán brincar adecuadamente al otro espacio? ¿No? No pueden brincar, no llegan. Por eso nosotros lo conocemos esto como edema pulmonar. Si el edema pulmonar es de origen cardíaco, decimos que un edema pulmonar cardiogénico. Porque hay otro, que no lo voy a meter en esto, pero hay situaciones en que esta membranita de acá está afectado y también puede generar el problema, ¿vale? Prácticamente es como funciona el tema del edema pulmonar. Y hay muchas maneras de tratarlo, entre tantas cosas, por lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿vale? Ya lo mencionábamos ahí. Esto de la región iliar pulmonar es como ese pequeño espacio que se abarca antes del tema de las venas pulmonares. Espacio intersticial, ya lo mencionamos, que es esa presión que empieza a aumentar. Y por último, pues inunda el espacio alveolar, ¿vale? Todo esto también ya lo mencionamos con los dibujitos, sencillo, como en el kinder, como en la escuela. Y pues lo que mencionábamos, ¿no? Que esto tiene que haber una presión lo suficientemente grande para que no le venza la parte de los capilares, pero también que sea suficientemente delgada para que se dé el intercambio de oxígeno. Si eso se pierde, los líquidos se cambian de lugar y ese alveolo pues ya prácticamente lo tenemos encharcado, como lo decimos coloquialmente. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Se entiende que es una congestión pulmonar? Aquí lo estoy tirando a tema cardíaco, ¿vale? Porque el tema pulmonar, que el problema sea por un problema meramente de los alvéolos, como un proceso inflamatorio, un SDRA, eso es otro contexto, pero prácticamente funciona exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, traduce eso en la clínica del paciente. Quiero que vean a este pacientito. ¿Qué les llama la atención de este paciente? ¿Cómo lo pueden ustedes observar? Pregunta, ¿está ansioso? ¿Tiene miedo? ¿Neurológicamente estará bien? ¿Está normal? No, no está normal, tiene mucho miedo, está ansioso. Ahora, digo, es un paciente afroamericano, pero véanle la piel, está bañado en sudor. ¿Será normal eso? No, no es normal. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos observar de que es un paciente que está ansioso, una alteración del estado mental, un paciente que está muy inquieto, un paciente que posiblemente, si yo le toco la piel, posiblemente va a estar fría, posiblemente va a estar, a lo mejor no le puedo detectar la palidez en la piel, pero a lo mejor en la palma de las manos o en los labios le puedo yo encontrar alguna coloración anormal.
Y si ya le checo los signos vitales, pues a lo mejor voy a encontrar alguna especie de alteración, ¿vale? Yo por más que le diga, señor, cálmese, cálmese, lo vengo a ayudar, quieto, quieto, me va a hacer caso, porque muchos caemos mal en ese juego. Que a veces hasta nos enojamos con el paciente porque el paciente no nos hace caso. ¿Es culpa del paciente que no me quiere hacer caso? ¿Por qué está así? Literalmente no le llega agua al encéfalo, no le lleva agua al tinaco, como diríamos aquí en México. Entonces, a veces no es culpa del paciente, sino tenemos toda esta alteración fisiopatológica que le está generando estos tipos de malestares, ¿vale? Entonces, tanto con un paciente con EPOC exacerbado y un paciente con edema pulmonar cardiogénico, vamos a encontrar algo muy similar en esto. Dependiendo qué tan rápido evolucionó, cuánto tiempo tardamos en hacer las intervenciones, son los signos y síntomas que lo podamos encontrar. Si el paciente ya está letárgico, ya está, digamos que responde a estímulo verbal o ya está inconsciente, es porque el proceso ya lleva mucho tiempo. Quizás tengamos pocos minutos para hacer intervenciones antes de que nos queden en una parada cardíaca, ¿vale? ¿Preguntas con esto, chicos? Clarito, clarito. Sencillito, ¿vale? Ahora bien, hay que entender un contexto. En la parte del abordaje respiratorio o las intervenciones, yo lo puedo desglosar en dos cuestiones. Primero vendría siendo la parte de la corrección patológica de base, qué lo está provocando y cómo se puede resolver. Para fines prácticos, eso es más una cuestión hospitalaria. A ese paciente posiblemente tengan que hacer alguna gasometría, tendrían que ver también el tema de los electrolitos, tendrían que ver el historial, a lo mejor un tratamiento farmacológico que va a tardar como un tiempo de observación bastante largo. Eso es muy hospitalario, ¿vale? Ahí no nos vamos a meter nosotros. Donde sí nos va a importar, y es importante que lo aprendamos, es el tratamiento específico de la insuficiencia respiratoria aguda. O sea, lo que lo va a matar ahorita es la insuficiencia respiratoria. Lo que lo va a matar es que no hay buen intercambio de oxígeno, ya sea porque el alvéolo está lleno de líquido o el canal está muy obstruido por secreciones y por moco. Por eso es que en esta parte aplica tanto para la sala de urgencias de manera inicial y para nosotros, para el prehospital, también lo que tenemos que hacer, ¿vale? Eso sería, entonces vamos a enfocarnos a corregir la insuficiencia respiratoria. Tengo que mejorar la saturación de ese paciente y que él tenga cambios en la hemodinamia para que no tenga alguna complicación, ¿vale? Y de manera general y tradicional, pues tendremos que hacer un abordaje pues inicial, ¿no? A lo mejor esto ya ustedes ya lo aprendieron en la escuela. Poner a lo mejor oxígeno a altos flujos. Pregunta, ¿en este escenario le pongo puntas nasales a 3 litros por minuto o le pongo una mascarilla reservorio a 15 litros por minuto? ¿Creen que sea válido Más ser de agresivo en este momento? Por supuesto, necesito ser agresivo en este momento de la historia, porque muy posiblemente es lo que le está provocando el malestar a mi paciente. No puedo iniciar con terapias leves. Apoyo psicológico, si bien va a ser muy complicado a lo mejor hacer estas interacciones con el paciente, pues es importante que le expliquemos todo lo que le estemos haciendo. Señor, le va a poner esta mascarilla de oxígeno. Señor, vamos a hacer esto con la intención de que él también se sienta seguro. Entonces, es importante mucho de que no hagamos intervenciones sin decirle nada al paciente, sino decirlo de una manera alta. La otra es la posición cómoda, ¿no? Y esto yo, por ejemplo, lo he visto mucho en mar. Por ejemplo, un paciente que trae un semiahogamiento, que el paciente a lo mejor que se metió a la playa, a lo mejor la ola lo expulsó y sus pulmones están llenos de líquidos. ¿Qué pasa si yo fuerzo a ese paciente a acostarlo? ¿Creen que se vaya a pelear con la tabla? ¿Creen que se va a pelear con la gente? Posiblemente sí, pues porque el paciente eventualmente pues no sabemos que no va a tener una posibilidad de estar supino. Entonces, si el paciente está cómodo en X posición, la posición la va a marcar el paciente. Es muy común que el paciente se sienta bien, ya sea con una posición semi-Fowler o meramente una posición a 90 grados. Incluso hay pacientes que se inclinan un poquito hacia adelante. Ahora sí que el paciente es lo que va a marcar qué tan cómodo se va a poder sentir. Esto sería como la manera tradicional, ¿vale? Ahora bien, y ya lo que nos compete. ¿Qué es la ventilación mecánica no invasiva? Prácticamente es un soporte respiratorio donde a través de un dispositivo vamos a meter o vamos a mejorar prácticamente la oxigenación y la ventilación de los pacientes, ¿vale? Y normalmente esto se hace para poder evitar una intubación endotraqueal.
¿vale? Está demostrado que en el tema de, de las épocas exacerbadas, intubarlo y poner un ventilador de manera inicial, pues aumenta mucho la mortalidad. Entonces, eso sería como un paso antes de. O si yo no tengo a lo mejor las destrezas y las habilidades adecuadas para intubar a un paciente en este escenario, pues la ventilación mecánica no invasiva nos va a poder ayudar prácticamente en esto. Es un dispositivo bastante seguro, bastante inicial, y la finalidad de esta terapia es mejorar la respiración, la oxigenación y reducir el tema de la insuficiencia respiratoria. Por supuesto que no voy a cortar la enfermedad de base, no la voy a cortar, pero sí mejorar la insuficiencia respiratoria, que recordemos que eso es lo que va a matar a nuestro pacientito, ¿vale? Y bien, esto pues se ha convertido en una herramienta muy importante para el personal prehospitalario. Hay mucha evidencia que lo respalda y prácticamente lo utilizamos para ¿qué? Uno, evitar las complicaciones mayores de una insuficiencia respiratoria. Dos, reducir la tasa de intubación en el paciente. Y por supuesto, al hacer todo esto, evitamos que el paciente se nos pueda poder impotensar, que la saturación baje todavía más extremo al paciente y también evitar los paros cardíacos, ¿vale? Esto está muy bien estudiado desde la década de los 90. Creo que el primer estudio que leí de esto era del año 1989. O sea, ya hay muchos artículos que hablan de que estas terapias ayudan mucho a los pacientes. Donde más está estudiado es en el tema del EPOC y las enfermedades causadas, perdón, el edema pulmonar cardiogénico, es donde más se puede utilizar. Y pues algo que ustedes pueden saber que sí está respaldado. Hay muchos artículos que ustedes pueden revisar y pues algo que pues no estoy inventando, es algo que ya prácticamente está establecido, e incluso en revistas internacionales como la NIMS World, que sabemos que es una de las más grandes a nivel mundial en la atención prehospitalaria, pues también ha lanzado artículos respecto al tema de utilizar ventilación mecánica no invasiva. Hay varias, hay dos, que es la CPAP, BiPAP. Voy a enfocarme mucho en el tema del CPAP porque creo que es lo que está más disponible en contexto, ¿vale? Hablando de este modo, pues prácticamente hay muchas modalidades, específicamente cómo colocamos mascarilla facial, casco cefálico, puntas nasales de alto flujo, más o menos. Y yo les hago una pregunta, ¿quién de aquí atendió pacientes COVID cuando esto estaba en su pico máximo, por ahí del 2020? ¿Llegaron a ver algún paciente que le pusieron una mascarilla como esta? Bueno, es una terapia que se utilizaba mucho. La más comercial, sobre todo en México, creo que en gran parte de Latinoamérica vendría siendo la mascarilla facial, que es la que ustedes ven en la imagen. En Europa se llegó a ver mucho de esta, que era el casco cefálico. O sea, prácticamente ponían un casco al paciente que era sellado de manera hermética y pues ayudaba mucho con el tema de la ventilación del paciente. Y esto de los dispositivos nasales, pues es algo más a lo mejor domiciliario, pero pues también es una terapia que funciona mucho. Para fines prácticos, la que vamos a utilizar, la que vamos a aprender, es la de mascarilla facial, la que se le coloca al pacientito, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios? Entre varias cosas, mejorar el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio de gases, es más cómodo para el paciente y abre los alvéolos colapsados. Esto es una manera muy general. Entonces, con toda esta explicación, chicos, podemos decir lo siguiente. Cuando yo te hable, por ejemplo, de colocar un CPAP o ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Quiero que regresemos al ejemplo del EPOC, que fue el que mencionamos acá, este que está acá. Si yo ahorita agarro y intento ponerle un ventilador mecánico no invasivo al paciente, ya sea que yo le ponga, por ejemplo, CPAP o BiPAP, prácticamente, ¿qué le meto al paciente? Presión, ¿vale? Hay que entender que está el contexto en las vías respiratorias. Tenemos oxígeno, tenemos ventilación y tenemos presión. Entonces, al meterle presión a esa vía respiratoria, ¿qué creen que vaya a pasar con el exceso de moco que está aquí? ¿Qué creen que le vaya a hacer? ¿Sí pueden ver lo que estamos generando? No lo quita, pero prácticamente lo que hace es despejar el camino para que se siga ventilando
adecuadamente y que el intercambio de gases mejore adecuadamente. ¿Sí se entiende este punto, chicos? Clarito, clarito. Ahora, ¿qué dijimos del edema pulmonar? ¿Funcionará exactamente igual? La respuesta es que sí. Si yo utilizo esta terapia, esta alta presión, ¿qué es lo que va a generar? Al meter una alta presión, prácticamente estoy obligando a que el líquido intersticial regrese por donde vino, ¿vale? Al regresar por donde vino, lo que vamos a ayudar es que tanto la oxigenación y todo esto va a empezar a mejorar. Prácticamente, esto ayuda a limpiar el camino por medio de presión para que ahora sí, con este alveolo despejado, el intercambio de oxígeno o dióxido de carbono pues se dé de manera adecuada. Por eso es que esto lo conocemos como presión positiva inspiratoria. Mientras se mantenga esa presión, los alvéolos se despejan del líquido y el tracto bronquial pues también se puede llegar a despejar. Es la manera más sencilla que les puedo decir de cómo funciona el tema de la ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Se entiende el punto? Clarito, clarito. Sencillo, facilito, ¿vale? Y ya lo habíamos platicado respecto al tema de todo esto. ¿Vale? ¿Cuáles son las indicaciones más comunes? Prácticamente lo que acabamos de decir, edema pulmonar cardiogénico, ¿vale? Pacientes con bronquitis aguda y con neumonía, que eventualmente puede ser una complicación mayor, ¿vale? Pacientes con enfermedad obstructiva crónica, EPOC y el asma grave, también está muy relacionada respecto a esto. Y en algunos casos, pacientes por accidentes de inversión. El paciente semiahogado, como algunos lo mencionan, también es una indicación para este tipo de terapia, ¿vale? Y prácticamente me voy a enfocar nada más al tema del CPAP, ya lo decíamos, es una presión que yo meto y esa presión normalmente la conocemos como ¿qué? Como la PIP, ¿vale? CPAP es igual a manejar la PIP y ahorita les voy a decir cuál es el valor. Normalmente la PIP normal es de entre 0 y 5 y con este tipo de terapias pues lo que hacemos es aumentar ese valorcito, ¿vale? Presión inspiratoria. Esto vendría siendo como lo normal, lo que el cuerpo humano hace de manera general, y con una ventilación mecánica no invasiva tipo CPAP, lo que hacemos es aumentar ese número, o sea, arriba de 5. Ahorita les voy a decir cuál es el numerito, nada más para que lo tengan a consideración. Nada más para conocimiento general, existe la modalidad BiPAP, que aquí ya son dos presiones que se manejan, la presión inspiratoria y la presión de exhalación. Eso más es para ventiladores mecánicos. No me voy a enfocar en eso porque eso es hablar de ventilación mecánica, pero sepan que eso también funciona y sirve, ¿vale? Ahora bien, hay tres maneras tradicionales para utilizar el tema del CPAP. La primera vendría siendo el tema de los ventiladores de transporte. Si alguien trabaja en un hospital, si alguien de pura casualidad ha estado en UCI, se dan cuenta que esos ventiladores tienen diferentes modos ventilatorios, ¿vale? Entre tantos modos ventilatorios existe la modalidad de ventilación mecánica no invasiva. BiPAP o CPAP se puede configurar, si conocemos el equipo y sabemos de ventilación mecánica, se puede configurar un ventilador para eso. Otro método que se utiliza mucho en campo son los CPAP portátiles, que son equipos diseñados específicamente para manipular la PIP y normalmente estos se pueden utilizar en emergencias. Y hay otra variable que esta me gusta mucho, creo que es una de las más económicas. Hay unos equipos que se utilizan, así como pueden ver en la imagen, donde te venden el circuito completo, ¿vale? Y el PIP lo puedes regular a través de la toma de oxígeno, ¿vale? Esa toma que ustedes caben ahí se conecta a un tanque de oxígeno y dependiendo la cantidad de litros por minuto del tanque, va a ser la cantidad de PIP que te va a dar en este tipo de pacientitos. Vamos a desglosarlos uno por uno, ¿vale? El de ventiladores de transportes, para los que no sabían, pues resulta que esto del CPAP BiPAP, pues viene desde hace muchísimos años.
Si hay pacientes que tienen problemas respiratorios, han escuchado que tienen su BiPAP casero, que lo tienen a un costado de la cama y lo utilizan mucho para el tema de dormir. Esa tecnología pudo evolucionar al tema de urgencias y posteriormente pues al ámbito prehospitalario, ¿vale? Y por ejemplo, ya lo hemos mencionado, hay que conocer los equipos, hay que conocer, por ejemplo, los ventiladores. Y ustedes pueden ver aquí que este ventilador, Newsport, uno que yo utilicé muchos años, tiene muchos modos ventilatorios, pero el que me interesa, pues es este, ¿no? Si yo sé utilizar este ventilador, le puedo hacer la configuración de CPAP, BiPAP, ¿no? Si yo sé utilizar ese ventilador. Por ejemplo, este es un LTV 1200, también un equipo muy utilizado en México y me imagino que en Latinoamérica también, también se puede llegar a configurar. Simplemente es cuestión de conocer el biomédico, configurar la ventilación mecánica no invasiva y dependiendo, pues hacer las configuraciones adecuadas. Repito, esto más de ventiladores, aquí no me voy a meter, pero para que ustedes sepan que se puede utilizar y es una terapia muy importante, ¿vale? ¿Cómo utilizamos esta terapia? Si es directamente en uso del ventilador, pues explicar el procedimiento al paciente. Tenemos que ajustar la mascarilla así como lo puede ver en pantalla. Yo necesito que haga un sello hermético. Si el paciente de repente tiene como mucha barba o hay lugares donde se fuga el aire, pues no me va a servir adecuadamente. Para que la terapia funcione, necesito que haga un sello hermético entre la cara y la mascarilla del paciente. Poner al paciente en una posición cómoda y prácticamente si es una cuestión de un ventilador, hacer las configuraciones iniciales. Ya sea que lo utilice en modo espontáneo o ventilación no invasiva, configurar el tema del PIP, ¿vale? El trigger, configurar el EPAP, que es la presión soporte. Esto aplica mucho para el tema de BiPAP y el FIO2. Estos, repito, si yo tengo el ventilador y lo conozco. Eso nada más para que lo tengan como conocimiento general. Y quiero que vean este video, ¿vale? Les voy a poner un poquito de contexto. Este fue un paciente, lo que refieren en el caso, que empezó con dificultad respiratoria justo al momento de despertarse y rápidamente lo llevan a urgencias, ¿vale? Quiero que vean al paciente. Hablando específicamente del paciente, ¿qué les llama la atención respecto al tema del paciente? ¿Cómo lo podrían describir en una impresión general? ¿Cómo ven su estado mental? ¿Ya vieron cómo mueve su pancita? Trae dificultad o insuficiencia respiratoria. Le voy a regresar tantito porque quiero que vean esto. Esto sí me interesa que lo vean. Es un paciente que tiene alteración del estado mental. Es un paciente que evidentemente ya se ve cansado. Se ve muy cansado. Cambios en la coloración de la piel. Muy posiblemente voy a encontrar la yema de los dedos morados e incluso los labios los puedo yo encontrar morados. Este paciente tiene una dificultad respiratoria o tiene una insuficiencia respiratoria. ¿Qué opina el público? Posiblemente tenga una insuficiencia respiratoria, ¿vale? Ahora, ahorita que vean los signos vitales, dígame qué les llama la atención. Vean rápidamente cómo se ve el monitor en este pacientito. Ahorita le voy a poner pausa para que lo puedan ver y ustedes me dicen qué les llama la atención. Me llama la atención que tiene el abdomen distendido y tiene muchísima dificultad en poder realizar su respiración con normalidad. Dificultad o insuficiencia respiratoria. Posiblemente es una insuficiencia respiratoria. Vean acá, chicos. ¿Qué les llama la atención? Cardíaca de 113, saturación de 72, respiraciones de 32 por minuto y una TA de 200 y pico, ¿vale? Este es un tema cardíaco, prácticamente podemos decir que es un problema de edema pulmonar, pero vean cómo están los signos vitales. ¿Qué les llama la atención respecto a esto? ¿Con puro oxígeno va a levantar el paciente? La respuesta es que no, no jala. Y es un paciente que con todos los síntomas y signos y síntomas es candidato a ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Por eso ahí rápidamente que están haciendo en el hospital, pues ya le están preparando la terapia, ¿no? Ya a lo mejor habrán configurado el equipo, digo, en este caso fue el ventilador,
pero lo están utilizando con modalidad de ventilación mecánica no invasiva. Le ajustan la máscara, eh, hacen la configuración inicial de los valores y con eso, chicos, vean ahora qué cambió en ese paciente, qué mejoró. ¿Se acuerdan cuánto estaba saturado antes de la terapia? Estaba saturando 72% y le pusieron el CPAP, IPAP y subió a cuánto? A 94. Con esta saturación, ¿el paciente me va a aguantar todavía? ¿Qué es lo que mata al paciente? La hipoxia. No, no va a aguantar, se va a agotar por la frecuencia respiratoria que tiene. Sí, pero ahorita, con saturación de 94, o sea, ya abrí una brecha de camino. Ya tengo más espacio para trabajar con ese paciente. ¿Crees que me hubiera aguantado más tiempo con saturación del 70%? No, no me hubiera aguantado. ¿Vale? Y aquí prácticamente pues vemos la mejoría del paciente. Obviamente hacen investigación, hacen otro tipo de terapias, pero podemos observar que la ventilación mecánica no invasiva nos va a ayudar mucho con ese tipo de pacientes. Esto lo podemos aplicar en la calle, en el domicilio o en la en nuestra ambulancia de trabajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede hacer? Con el ventilador portátil, sí. ¿Y qué creen, chicos? Yo quería escuchar esto. Es que no tengo ventilador, pues ¿qué creen, chicos? Se puede utilizar también en otras modalidades. Si tengo un ventilador portátil, pues qué padrísimo, pero también tengo otras opciones. No se limiten, ¿vale? Por eso les dije, aquí van a aprender de todo morocho, ¿vale? Entonces ya quedamos que esto va a jalar adecuadamente. ¿Vale? Oye Luis, yo no tengo un ventilador de transporte, no tengo un CPAP portátil. Bueno, este, por ejemplo, lo venden en Mercado Libre, lo he visto, por ejemplo, en Mercado Libre, y trae lo que decíamos, la mascarilla, se conecta al paciente y el conector que ven al final es el que embona con el tanque de oxígeno. Este yo, por ejemplo, lo tengo en mi servicio y recuerdo que para que te diera una PIP arriba de 8 tenías que subirlo a 15 litros por minuto. Si tú lo querías, por ejemplo, una PIP de 12 tenías que subirlo a 15 litros por minuto. O sea, la única desventaja aquí con esto es que te consume muchísimo oxígeno. Entonces, si tienes un tanque portátil, igual y no te va a aguantar 30 minutos. Sería a lo mejor ponerlo en un tanque estacionario. Altamarino, ¿me apoyas con tu micrófono, porfa, que se escucha? ¿Vale? Y para que lo sepan, la PIP se puede iniciar a partir de 8. Pueden subirlo de 2 en 2. A lo mejor si es 5 lo normal, pueden subirlo a 8, 10, 12, 14 y así sucesivamente. ¿Vale? No hay que pasarnos. De hecho, algunos dicen que 15 es el tope, algunos mencionan que es 20 el tope. Hay cosas que hay que tener a consideración. ¿Vale? Y hay otros modelos como esto. ¿Ya vieron qué tiene esa mascarilla en particular? Ese vasito que se alcanza a ver. ¿Ese vasito para qué es? Es un vasito para nebulizar. Y aquí en pacientes nebulizamos para intentar generar vasodilatación bronquial, hipocosos y asmáticos. Entonces le puedes combinar la terapia. De hecho, si tienes una conexión en T, puedes conectárselo también a un ventilador de transporte. Todo se puede, siempre y cuando pues tengamos la capacitación para poder hacerlo, ¿vale? Sencillo, facilito. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Preguntas que tengan? Alejandro, adelante, una preguntita. Vamos a ver qué nos pregunta Alejandro. ¿Alguien más, chicos? Si quieren abrir su micrófono con toda confianza, ¿vale? La intención es también que ustedes participen. Solamente escuchar la plática, igual no nos van a quedar muchas cosas. Preguntas, chicos, preguntas. Dice, ponte un segundo, se podría utilizar con, aguántame, con concentración. Espérame, es que no alcanzo a ver la pregunta.
¿Se puede Se puede usar utilizar con con un... concentrador? Tú hablas del concentrador que es como el portátil, que es para domicilios. Eh, No sí, creo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hasta tengo entendido, esos concentradores, a lo mejor el tope son 7 8 litros por minuto. No te pueden aguantar grandes cantidades de oxígeno. El gran problema del CPAP que se conecta a toma de oxígeno es que ocupas como mínimo 10 litros por minuto. Tendrías que tener un dispositivo que te meta grandes cantidades de oxígeno. Pero un portátil que o- te va a dar 3 4 litros por minuto no te va a levantar. De hecho, la ok, etiqueta de estas cositas te lo dice. O sea, la etiqueta del dispositivo te dice, con tantos litros por minuto, sube a tanto. Con tantos litros por minuto, sube a tanto. Y así sucesivamente. Pero lo máximo sube a 12, pero es con 15 litros por minuto. Y uno chiquito como que no creo que jale. ¿Vale? Esa es sí, como la porque yo desventaja. estuve con un paciente de POC y él tenía un concentrador que nada más levantaba hasta 5 litros. Imposible, no levanta. Digo, yo he visto Ok, modelos que te levantan hasta 8. Si alguien por ahí conoce otro modelo, sería padrísimo que me lo dijera. Pero yo creo que esa es la gran desventaja de ese tipo de dispositivos. No te genera oxígeno a alto flujo. Y yo ocupo ok, alto flujo, ok, ¿vale? muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? ¿Nada? Oye, Luis, pero fíjate que yo soy pobre y mi servicio, lo que ustedes quieran. ¿Han escuchado del famoso CPAP artesanal? Bueno. Contexto, a raíz de lo que pasó con pandemia, gran parte de los pacientes con COVID hacían, entre muchas cosas, problema alveolar, hacían edema pulmonar y generaban un proceso inflamatorio bastante grande. La otra vertiente del edema pulmonar cardiogénico es el edema pulmonar específicamente en la parte alveolar. El epitelo o la capita que recubre el alveolo falla y eso provoca el tema del espacio intersticial y todo lo demás. Entonces se empezó como a improvisar este tipo de procedimientos y algunos se han podido replicar. Aquí, por ejemplo, para poder hacer el famosísimo CPAP casero, tendrías que ocupar prácticamente tres cosas. Una BMM. Dos, una mascarilla que vea la cara del paciente. Y tres, una válvula PIP. ¿Alguien ha visto las válvulas PIP en sus servicios de emergencia? Hay equipos que ya las tienen y hay otras que las puedes comprar por aparte, que es la que ustedes están viendo de color rojito. ¿Ya vieron los numeritos que se alcanzan a ver ahí? Que dice 15, que dice 19, dice 10, 15 y 20. ¿Qué creen que simboliza esos numeritos? La PIP, ¿vale? Entonces tú puedes configurarlo, puedes poner el adaptador para poner, por ejemplo, si yo quiero una PIP, yo quiero PIP de 10, le roscas al 10 y se lo clavas directamente a la BBM. Prácticamente yo lo que busco es esto, ¿vale? Si ustedes tuvieran una BBM normal y ustedes les inflan, por ejemplo, con la BBM, ¿qué va a pasar con el globito? Pues así como entra el aire, se desinfla. Se llena, se desinfla. Se llena, se desinfla. Al meterle pip, ¿qué va a hacer? Que el aire se vaya acumulando, acumulando, acumulando. O sea, la presión aumenta, 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 aumenta. Y mientras no le desconectes eso, prácticamente se va a mantener ahí. Entonces, ¿cómo funcionaría el tema del CPAP casero? Entre muchas cosas es conectarle esto al paciente y cada vez que intenta hacer una respiración, pues apoyarlo indirectamente con la BMM. Esto hasta encontrar cierta mejoría respecto a esto, ¿vale? Lo importante aquí sería hacer la conexión que va directamente hacia el paciente y algunos le colocan directamente la mascarilla, ¿vale? Y es bien sencillo, ¿vale? Personalmente, estas las he visto yo en Mercado Libre y ustedes pueden comprar la mascarilla de CPAP, como la que ustedes ven en pantalla, ponerle el adaptador, que viene siendo prácticamente una como conexión de circuito de ventilador, que embone con la BBM, con su valvulita PIP y conectada al tanque de oxígeno. Lo que sí es importante considerar es que se ocupa mucho oxígeno, por lo menos 15 litros por minuto, ¿vale? Y el que el sellado sea lo más hermético posible, ¿vale? Hay varios tutoriales, si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, CPAP casero, ahí te aparece, por ejemplo, cómo puedes hacer el circuito.
Hay uno que fue una modificación, que algunos te decían que le tenías que poner unas puntas nasales, pero eso involucraba dos tanques de oxígeno porque es mucha presión que le metes al paciente. Eh, en el CRUM de Querétaro llegaron a utilizar esta variable y que sí funciona, ¿vale? Ojo, y hay que tenerlo también a consideración. El hecho de que sea artesanal no libra de fallas. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione, pero si ya tenemos el recurso y ya tenemos al paciente con la clínica, pues vale la pena intentarlo, ¿vale? Sobre todo si es que yo no tengo a lo mejor un ventilador o el dispositivo que les acabo yo de mencionar, ¿vale? Dice Daniel, entonces con ese siempre se tiene que dar la ventilación con el, bueno, profe, si vas a meter presión, PIP, o sea, con la valvulita sí sería lo adecuado. Y obviamente tienes que intentar sincronizarse la respiración del paciente. Ahorita van a ver cuáles son las contraindicaciones de hacer esto. ¿Vale? Y si alguien de pura casualidad, oye Luis, yo sí tengo un ventilador de transporte, pero no tengo la mascarilla CPAP, otra vez la pueden comprar. Eso que va embonado, la conectan con el circuito del ventilador, con un adaptador y listo, ¿vale? Sencillo. Eso en pesos mexicanos son como unos $50. Entonces, para una mascarilla que va a ser tuya, pues no está tan mal. Se puede utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Preguntas con esto, chicos? ¿Todo claro? ¿Algo quisieran ustedes comentar? Bien, contraindicaciones, ¿vale? ¿Qué de plano no se puede hacer si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica? ¿Qué entendemos por inestabilidad hemodinámica? Que el paciente esté muy bradicárdico y sobre todo que el paciente esté hipotenso. Si la hipotensión es abajo de 100, algunos te mencionan que incluso hasta abajo de 90, es un paciente que ya no es candidato al tema del CPAP. Esto porque recordemos que al meter presión afectamos el retorno venoso al corazón. Paciente incapacidad de cooperar, ya sea que el paciente de plano no se deje ayudar, porque si imagínate, siento que me ahogo, siento que me asfixio, y llega Luis y te pone una máscara en la cara, pues si te da un madrazo, pues eso es lo mínimo que esperarías, o sea, es parte de la ansiedad que tiene el paciente, entonces necesito que el paciente vaya a cooperar para hacer esto. Alto riesgo de aspiración, sobre todo si el paciente tiene demasiado vómito o el paciente que ha estado vomitando adecuadamente, es un peligro latente. Estado mental alterado, y aquí hablo del paciente que ya está letárgico, el paciente que ya se ve que de plano no me hace caso, el paciente que de plano ya perdió el estado mental. Y agitación severa. Si el paciente presenta algo de esto, automáticamente es un paciente que no es candidato a ventilación mecánica no invasiva y forzosamente tendremos que hacer intubación y si tengo chance, meterle un ventilador mecánico invasivo. Ahora sí ya es configuración invasiva. Solo tener a consideración que la configuración para una enfermedad obstructiva es completamente diferente. No lo puedo aplicar para un pulmón sano, ¿vale? Y como dato general, y esto además como de cortesía también, pues también tenemos como el apoyo farmacológico. ¿Se acuerdan que les dije que el paciente les va a meter un manotazo, un madrazo? ¿Por qué? Porque está muy ansioso. Se va a dejar poner la mascarilla, no siempre va a suceder, ¿vale? Por eso es que se puede optar por utilizar analgesia y se puede utilizar también ciertos ansiolíticos. Esto con la intención de que el paciente se le baje el dolor, se le baje la ansiedad y por supuesto nos ayude con el tema de la terapia, ¿vale? De manera muy general, se pueden utilizar opioides, ¿vale? Todos te dicen que utilices Fenta, pero bueno, en México tenemos un problema con el Fenta por cuestiones legales y del sistema de salud federal. Pero pues tenemos otras opciones como el tema de la buprenorfina, que es otro opioide también bastante potente. Yo personalmente lo recomiendo utilizar de manera intramuscular. Si de plano no se puede, tramadol es una muy buena opción de 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso ideal. Y antes se recomendaba mucho el tema de los ansiolíticos como el midazolam, se ocupaba mucho. La última actualización de ahorita de marzo de 2020 25 si no me equivoco, mencionaba también que utilizar, por ejemplo, benzodiazepinas aumentaba el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y si se utilizara, sería en una cuestión riesgo-beneficio. ¿Qué tan beneficioso va a ser en este momento utilizar al paciente? ¿Vale? Pero son como herramientas que se pueden utilizar también para complementar el manejo de este pacientito. ¿Vale? Y ya como dato final,
Oye Luis, mejoró, ya mejoró la saturación, mejoró todo lo del paciente. A lo mejor a nivel hospitalario tendrán que vigilarlo un poquito más. Y datos o lo que menciona la Sociedad de Medicina Crítica en Estados Unidos en el curso FCC, menciona que si el paciente responde a la ventilación mecánica no invasiva, el tiempo de margen para ver si sí jaló o no jaló son 4 horas. En 4 horas debería haber una mejoría a nivel gasométrico del paciente, y si no hubo una mejoría, toca dormirlo y tubo. Prácticamente es eso. Pero para nosotros que no vamos a estar tanto tiempo con el paciente, pues sería como nuestra mejor alternativa, ¿vale? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció el webinar? Yo sé que es mucha información, pero intenté ponérselo lo más sencillo y lo más explícito, porque es mucha información, pero que se llevaran la parte más importante respecto a esto, ¿vale? Héctor, no sé si andas por allí, algo que también quisieras comentarnos respecto a los chicos. Dice Antonio que todo excelente, muy bien. ¿Alguien más? Una magnífica clase, profe. Muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos. No, a ti Alejandra, muy participativa, me gusta mucho eso, que los chicos interactúen, ¿no? Y me encanta que haya mucha interacción porque por lo menos en mis clases me gusta hacerlo así, ponerte la pizarra, ponerte dibujos, porque creo que es algo muy dinámico, a solamente ver presentaciones. Excelente. ¿Alguien más, chicos, que quisiera comentar algo? Perdón, una pregunta. No es de esta clase, es de la clase que hubo ayer. Por motivo de salud no la pude tomar. ¿Cuándo la volverían a dar? Híjole, ahí sí no sabría mencionarte porque como quedan las clases grabadas, sería cuestión de ver, pero pues prácticamente o sea, la clase ya se dio. O sea, como volver a repetirla, creo que no se podría. Digo, ahorita que hablemos con Héctor, él es el encargado, para tenerlo como un poquito más presente, ¿vale? Pero ahorita te respondo esa pregunta por privado, ¿eh? Para que no tengas ahí problema. Eh, ¿Alguien más, Muchas chicos? gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Como dirían en la misa, ¿no? Que hablen ahora o callen para siempre. Héctor, amigo, algo que nos quieras compartir ya para finalizar el webinar del día de hoy. Claro que sí. Primeramente, dándote las gracias, Luis, ¿verdad? Por esta clase magistral que nos acabas de dar de lo que es la parte de la ventilación mecánica no invasiva. Para alguien nuevo, ejemplo, aquí en Nicaragua, que muy poco se da a nivel prehospitalario, ¿verdad? Lo que es el CPAP, el cual es algo nuevo que se está tratando de implementar en lo que son las emergencias, ¿verdad? O en el ambiente prehospitalario, y que nuestros profesionales prehospitalarios también pueden tener estas clases y en algún momento lo puedan poner en práctica, ¿ya? Más que todo, ¿verdad? Además de agradecerte, ¿verdad? Solo queremos dar un recordatorio que a todas las personas que han estado en los 2 días de los webinars, ¿verdad? Tienen un descuento en el curso que se va a impartir el 9 y el 10 de enero, que inician, ¿verdad? El 9 de enero se va a iniciar con EKG básico y avanzado, que tiene una duración de aproximadamente 9 meses. Y el 10 de enero se va a empezar lo que es el curso de ventilación mecánica, que de igual manera también vamos a hablar, o se va a hablar también de esta parte de lo que es el CPAP, de la parte de lo que es ventilación mecánica no invasiva y lo que es cómo manejar un ventilador, ya, entre otros temas. Ya. Precio regular que se está dando, $120 para las personas que están el día de hoy y que han participado en los dos webinars, ¿verdad? El día de ayer y el día de hoy van a tener un descuento que les va a quedar en $80, ¿ya?
De igual manera vamos a estar, ¿verdad? Con Luis, ¿verdad? Que va a estar dentro de las clases también, el doctor Pepe también, que va a estar por ahí. Y si están interesados, ¿verdad? Nos pueden escribir, nos pueden llamar perfectamente y con mucho gusto le brindamos toda la información. No sé si tendrán alguna pregunta. Dice Ángela García, los $80 es por todo el curso. Son aproximadamente tanto del electro como electro básico avanzado como el de ventilación mecánica. Son 10 clases, prácticamente son 10 semanas, más o menos como entre 2 meses, 3 meses y medio. Es lo que duraría. La gran ventaja es que si por algún motivo no te puedes conectar por el trabajo o algo por el estilo, se sube las clases a una plataforma virtual, se les da usuario y contraseña para que ustedes puedan acceder al material, puedan ver la clase grabada, puedan tener acceso a material especial. Específicamente cuando hablamos de ventilación mecánica, lo enfoco mucho al tema de transporte y entre varias cosas les damos los manuales en español de los biomédicos. Si tú me dices, oye Luis, yo tengo LTV 1200 en mi servicio, te doy el manual en español del LTV 1200. Si tú tienes, por ejemplo, Dragger, te doy el manual de Dragger y así sucesivamente. Esa es como una de las grandes ventajas, pero prácticamente sería esa parte. Y en el caso del electro también, son aproximadamente 8 o 9 clases y son clases que también son muy interactivas. Como hicimos ahorita, te pongo a leer, te pongo a hacer literatura, a hacer una interpretación del electro, porque muy coloquialmente lo que hacemos es memorizar patrones, cuando lo que realmente necesitamos es aprender metodología, ¿vale? Sí, prácticamente es, sí, por los 3 meses del curso, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguien más, chicos, tiene alguna pregunta, alguna duda? Ahora, respecto al tema de las constancias, sobre todo el de ayer y el de hoy. No sé, Héctor, ¿qué te parece? ¿Tú qué me opinas? Esta clase queda grabada. Lo que podemos hacer es subirla a una plataforma también para que el que pague la constancia tenga acceso también a ver la clase grabada de ahorita. Por si se la perdió o no la pudo ver adecuadamente, pues también tienen el acceso. Claro que sí, no hay ningún problema. Se puede subir, ¿verdad? Ya sea, se puede subir lo que es a YouTube, ¿verdad? A nuestras plataformas. Ahí podría estar grabada totalmente y la pueden estar volviendo y repasando varias veces, ¿verdad? De igual manera, la clase del día de ayer se grabó, ¿verdad? De igual manera va a estar en nuestras plataformas y ahí perfectamente también lo pueden, ¿verdad? Retomar, ¿verdad? Los que no pudieron asistir a las clases del día de ayer. Perfecto, muy bien, excelente, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera comentar algo, chicos? De todos modos, vamos a poner nuestros números para contacto, ya sea que nos visualicen desde Centroamérica o en México, también para que no A tengan ningún Héctor, problema con eso, ¿vale? a Héctor, una preguntita. La clase de ayer y la clase de hoy no estaban resumidas a un único certificado y cuánto costaba, o están por independientes. Sí, es un solo certificado, ¿verdad? Tiene un costo de $5, ¿ya? El que desee el certificado. Ahí van las dos clases juntas. Ok, Héctor, ¿y cómo hacemos para hacer el depósito de los $5 que sea como un poco más sencillo, que no tenga que utilizar la tarjeta, por decirte algo? ¿Hay un número de cuenta en donde yo pueda mandarlo? Pregunta, Denis, ¿de qué país eres? Nicaragua, aspirante prehospitalario de Cruz Blanca. Ah, ok, perfecto. Me puedes escribir, voy aquí a poner, ¿verdad? Al número en el chat, ¿verdad? Y yo te mando el número de cuenta, ¿verdad? Que lo podría Por hacer favor. la transferencia, ya sea por depósito o transferencia bancaria sin ningún problema.
Igual, chicos, si alguien tiene ahí, Muchas gracias. alguien de México tenga ahí un detalle, igual les voy a poner mi número telefónico, también para que tengan alguna complicación o algo por el estilo, pues también sepan No sé, que los vamos a Luis, apoyar por aquí. Luis, tal vez me dejas compartir y pongo los contactos de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Para que la gente también le pueda tomar captura de pantalla. Va, perfecto. Si gustas, mándame la solicitud de compartir y te doy el permiso. Ahí está. Listo. Listo. Yo pregunto, en pesos mexicanos, ¿cuánto es el costo de la constancia y a dónde puedo depositar? Porque yo ayer no, por motivo de salud no pude tomar la otra clase, pero sí me interesa, al igual que esta que me interesó y la constancia. A ver, ahí Héctor está poniendo los números de contacto. En tu caso particular, Alejandra, igual si quieres, mándame un mensajito donde dice Emerge Camboy y te doy los datos de aquí de México, también para que no haya tanto problema con eso. ¿Te parece? Sí, perfecto, ahorita lo guardo en mi celular, el contacto para mandarte mensajito. Sí, digo, tómale una foto, un screenshot de pantalla y ahí se pueden contactar con cualquiera de los dos, ¿vale? Sin ningún problema. Muy bien, chicos. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Prácticamente es el último webinar que damos de ahorita del 2026. Vienen bastantes proyectos para Centroamérica y México de parte de Camus y sus amigos de Nicaragua. Y estén atentos de las redes sociales. Normalmente publicamos mucho respecto al tema de atención prehospitalaria, atención de emergencias. Y pues yo espero que les haya gustado mucho la clase. Yo sé que ahorita pues viene Navidad, Año Nuevo. Les deseamos lo mejor. Les deseamos también feliz noche, Año Viejo, feliz Año Nuevo. Y que pues este año que venga pues sea de mucho aprendizaje, mucha capacitación. Y pues aquí por lo menos de nuestra parte pues vamos a estar siempre apoyándolos, ¿vale? De mi parte me pueden encontrar en redes sociales como Luis Vázquez. Ahí siempre ando publicando cosas respecto a tema de atención médica. Y pues nada, chicos, de mi parte creo que sería todo. Héctor, ¿quisieras comentar algo más para finalizar el webinar de hoy? Pues más que todo agradecerle a cada uno de ustedes que participaron, ¿verdad? De igual manera también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Igual se vienen cositas buenas para toda Centroamérica, para toda Latinoamérica, el cual queremos estar trabajando, ¿verdad? Y ayudando en lo que es la parte del proceso de educación continua. Siempre he dicho, ¿verdad?, que esta parte de la medicina todos los días va cambiando, ¿verdad? Y debemos de irnos actualizando, ¿ya? Eh, Mil gracias por todo, mil gracias porque asistieron al evento ayer, el día de ayer y el día de hoy. Y esperemos, ¿verdad?, que en otro momento, pues también que se pueda hacer otro webinar, ¿verdad?, que también nos sigan y sigan participando. Mil gracias por todo y que tengan un feliz año nuevo. Eh, y que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Feliz Navidad y feliz Año Muchísimas, Nuevo. Buenas noches, muchísimas muchas gracias por gracias, feliz todo. año, feliz Navidad. Hasta luego, gracias por todo.